Comenzamos ahora varias rondas de preguntas a los panelistas y tenemos de vuelta a Julieta. Julieta, ¿puedes mover tu cámara un poquito para que te podamos ver mejor? Gracias. Hay unos jóvenes estudiantes en los lados. Levanten la mano los micrófonos. ¿Dónde están? Y los ven atrás, ¿no? Ellos tienen los micrófonos y van a dirigirse a las personas que tengan preguntas. Quiero comenzar la ronda de preguntas, perdonen, antes de... no se emocionen todavía. Quiero comenzar la ronda de preguntas con una preferencia por aquellas preguntas de estudiantes de Derecho. Vamos a tener oportunidad y vamos a tomar las preguntas de 3 en 3 para que los panelistas puedan un poco digerirlas y tratar de responderlas de manera fluida a todas más o menos a la vez. Así que aquellos estudiantes de Derecho que quieran hacer algún comentario o preguntas dirigidas a los panelistas lo pueden hacer durante toda la noche, pero también ahora específicamente. Así que quisiera ver sus manos. Y si están en mi clase les doy unos puntitos adicionales. Aquí hay un joven. No estoy en la clase del profesor. Yo no despego, así que quizá saludos y gracias por estar aquí. Quería ver si que la opinión del panel sobre la tercera pregunta que hace Efraín en su exposición, el profesor Rivera, del lugar de los sectores religiosos de la fe un poco en el discurso público, y particularmente quería preguntar qué opinión tiene el panel en cuanto a si la separación de iglesia y Estado es igual a la separación de moral y política, en lugar de la concepción de morales en las decisiones de política pública. Otra pregunta. Ya veo que está bien educado y adiestrado por el fin. Por allá, el joven. Levanta la mano otra vez. Sí. Sí, bueno, considerando que Arabia Saudita y Colombia son unos países sumamente religiosos, mi pregunta es si ustedes podrán expandir un poco más sobre la división de religión-estado entre unos países tan sumamente religiosos que tienen la religión tan rasgados dentro de la sociedad. Una tercera pregunta, vamos a ver, acá. Micrófono. En la clase de Fred. Quería ver cómo puedo articular esto, porque ¿verdad? Lo que discute Julieta es bastante denso. Entonces sé que aparte desde la perspectiva de la iglesia como una institución, pero en tanto hoy en día, ¿verdad?, se discute la separación de iglesia y Estado como bebiendo la neutralidad del Estado. El Estado se debe apartarse del neutral, que es una discusión que a veces, ¿verdad?, si en tanto no prefiera ninguna religión, entonces ¿verdad?, se presenta como un ente no religioso o ateo a veces. Y entonces pues me cuestiono cómo a veces esto puede atentar en contra del ejercicio del derecho individual a practicar una religión. A veces se ha discutido el rol de un oficial del Estado cuando ejerce un acto religioso abiertamente, y entonces pues esto a veces ¿verdad?, atenta contra lo que aparenta ser la separación de iglesia y Estado. Y entonces pues en tanto el Estado se quiere mantener neutral, no puede entonces hacer como un resurgimiento de ese anticlericalismo, porque está purgando completamente la apariencia religiosa de los entes oficiales del Estado. Vamos a dar una oportunidad a los panelistas para reaccionar. ¿Quieres empezar, Efraín?
Sí, una pregunta. Okay. Bueno, la primera pregunta creo que va más dirigida a lo que yo planteé sobre el lugar del discurso religioso, digamos, en el discurso público, en la esfera pública. Bueno, la verdad es que eso, la razón por la cual lo planteé, porque es una pregunta difícil, no es sencilla. Es decir, hay dos posibles contestaciones tajantes. Una, no tiene ningún lugar. Otra, tiene todo el lugar del mundo y puede influir todo lo que pueda. Son dos contestaciones tajantes que a mi juicio eluden la complejidad del tema. Porque me parece que hay que partir de algunas realidades a las que aquí se han aludido, pero que son parte de la discusión, digamos, transnacional sobre este tema. Es los surgimientos de sociedades verdaderamente plurales, sociedades verdaderamente multiculturales. El hecho de que hay sociedades que son mucho más diversas que lo que eran hace 200 años, 300 años. Y eso plantea un problema de cómo incorporar esa diversidad al proceso democrático. Estamos hablando de sociedades que pretenden o aspiran a ser democráticas. Estoy planteándolo desde esa perspectiva. Se podría plantear desde otras, ¿no? El otro, me parece que la otra consideración, como ha quedado muy claro aquí, es que hay gente para quien la religión es muy importante. Pero no solo es muy importante como creencia, es importante como manifestación de vida. Yo creo que Wilfredo lo plantea en relación con el Islam, pero me parece que es lo mismo en relación con el cristianismo, aunque también hay cristianos que son cristianos católicos, digamos, que son católicos cristianos culturales, en el sentido de que realmente no tienen un arraigo muy grande en la religión, pero hay uno para quienes la religión es muy importante y tiene que ver, y la creencia religiosa es una exigencia de vida, de estilo de vida. Y eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Los que, digamos, o no somos creyentes, o no somos ateos, o somos agnósticos. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? El otro es, entonces aquí yo creo, me parece a mí, y todos estos son, digamos, pensamientos muy preliminares, porque es algo de lo que he estado pensando, y no tengo respuestas tajantes. Pero me parece que habría también que distinguir entre algo que apuntó Julieta, que es distinguir entre la institución y los individuos, los miembros de la institución. Yo creo que por razones como las que planteó Julieta, que no son razones que vamos a encontrar solamente en la sociedad latinoamericana, también las encontramos en otros lugares. Las instituciones no deben tener, a mi juicio, un lugar privilegiado en el discurso público, en el debate público. Eso yo creo que es lo primero. Porque en algunas sociedades, algunas iglesias, unas instituciones religiosas reclaman ese lugar privilegiado. Y yo creo que ese sería lo primero que deberíamos evitar. Y en cuanto a los individuos, me parece son ciudadanos como cualquiera otros y por lo tanto tienen derecho a participar en el proceso político. No importa sus creencias. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo bregamos con los términos de esa participación? Yo quisiera tomar quizás prestado aquí un momento una noción de Rawls, de John Rawls. Mencionó Julieta, que es esta idea de que en las sociedades, digamos, las democracias constitucionales, etc., las personas que viven de acuerdo a una fe, cuando participan en el proceso público, el proceso político,
deben aportar razones seculares. Y eso es una exigencia, sería una exigencia de la dinámica democrática y de la dinámica política, que deben poder, es el tema de la traducción, deben poder traducir sus convicciones religiosas, sus convicciones de fe en argumentos seculares. Esa es la propuesta de Ross. Ahora, de hecho, esa propuesta yo se la oí no solo a Ross, se la oí a un miembro del Tribunal Constitucional español de hoy día, el jurista reconocido español, que es además de los Dei. Y en un panel aquí, en esta escuela, hace unos años, dijo exactamente eso. Digo, nosotros, Ross dice los religiosos, ella dice, nosotros, los creyentes, tenemos que hacer un esfuerzo de traducción. ¿Vale? Así que no solo se voy a Ross, sino a un miembro de los Dei. Entonces, ahora, el tema es el siguiente. Alguien puede objetar que eso es discriminatorio. ¿Por qué? Porque le exige a los creyentes algo que no se le exige a los no creyentes. Eso es un problema, es una objeción importante. Exige un sacrificio que no les exige a nosotros. Aquí entonces quisiera, partiendo de eso, tomar prestado otra noción, esta vez de Habermas, que también Julieta mencionó. Habermas dice, el problema de la traducción no se acaba con el esfuerzo del creyente de transferir argumentos seculares su creencia, sino que los no creyentes deben hacer un esfuerzo por ayudar en esa traducción. Eso quizás compensa algo el tema del discrimen, porque entonces son exigencias a un lado y a otro. A mí me parece que eso es una propuesta interesante. No la he visto todos sus aristas y sus matices todavía, pero me parece interesante. Y me parece interesante por lo siguiente. Primero, ¿por qué por qué exigirle a los creyentes que hagan ese proceso de traducción? Bueno, porque después de todo, digamos, partiendo de un sistema constitucional, ya en un sistema como el nuestro, ya hubo una opción por la secularidad, que es el sistema constitucional. Ya esa opción, a menos que la cambien, pero ya está ahí. Pero por otro lado, el no creyente entonces tendría que hacer un esfuerzo. ¿Cuáles son las razones para esa secularidad? Para esa opción por la secularidad. Yo creo que hay dos. O se podrían plantear dos. Una, que tiene que ver con la naturaleza de los argumentos religiosos. Es decir, los argumentos religiosos tienden, no siempre, pero tienden a estar basados, por un lado, en creencias que en términos generales se consideran inamovibles. O sea, hay unas premisas básicas, quizás son tres, no son todas, pero hay unas muy básicas que se consideran artículos de fe, que se consideran en algunos casos, en el idioma de algunas religiones, dogmas, que no están sujetas a discusión. Bueno, si no están sujetas a discusión, entonces eso plantea un problema para la discusión democrática. Que si no están sujetas a discusión, ¿qué diálogo se da? Segundo, algunas están basadas en el principio de autoridad. Lo dijo el Papa, está en la Biblia. Bueno, si eso es incuestionable, pues tampoco hay diálogo. Entonces, esos son como, digamos, razones a favor de la secularidad, del esfuerzo por traducir. Ahora, puede haber razones también que justifiquen el esfuerzo de los no creyentes por ayudar a la traducción. Y son razones epistémicas, epistemológicas, razones éticas y probablemente razones políticas. Una razón ética sería, si uno adopta una ética como la de Levinas, Hannah Arendt, la ética del otro. La ética del otro. Es decir, el esfuerzo siempre por ponerse en el lugar del otro. Y eso sería una exigencia ética. Si uno cree en ese tipo de ética, ahí tiene una razón para hacer el esfuerzo de ayudar a la traducción. La otra sería una razón epistemológica. Y esta es una razón que señala Habermas, que a mí me parece interesante, que es
que a veces, muchas veces, en el discurso religioso hay intuiciones, hay aspiraciones, hay valores en el discurso y en la experiencia religiosa que pueden tener lecciones para el no creyente, lecciones traducibles a lo secular. E históricamente eso ha sido así. Lecciones, aprendizajes. E históricamente eso ha sido así. Por ejemplo, la idea de la dignidad. La idea de la dignidad tiene una raíz religiosa que se ha secularizado. La idea del amor se ha secularizado, porque tiene la idea de los derechos humanos, tiene origen en la idea de los derechos naturales, que tuvo una manifestación teológica. Carl Smith dice, yo soy fanático de Carl Smith, Julieta, no te preocupes, soy fanático de Carl Smith, pero dice, escribió un libro de teología política, en la que alega que todas las ideas seculares sobre el mundo político de todos nosotros que tenemos tienen un origen religioso. Dice él, no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero algunas sí. Por ejemplo, la idea de la soberanía, del Dios soberano. De modo que ha habido un proceso de secularización de intuiciones y aspiraciones y valores religiosos que pueden tener un valor de aprendizaje en el discurso secular. Eso, la pregunta es, ¿lo vamos a desaprovechar o no? Claro, si son lecciones, no son imposiciones, porque las imposiciones no son lecciones. Tendrían que ser no imposiciones, sino aprendizaje, porque uno se persuade del valor secular que tiene esa idea religiosa. Y eso sería una forma quizás de entender. Lo otro es que si asumimos esa postura, a lo mejor nos aseguramos de no estar discriminando por idea religiosa, porque la Constitución lo prohíbe. ¿Qué quiero decir con eso? Es que uno se asegura que no está rechazando la idea porque es religiosa, sino la rechaza porque no le persuade. Y eso es parte del diálogo, y por otro lado, me parece que quizás, y esto es un quizás también muy grande, uno podría distinguir entre motivos y razones. Los motivos por los cuales yo actúo no necesariamente son las razones que podrían justificar esta actuación. Y las razones son las que tienen que ser seculares. Esto es lo que permitiría, Heriberto, las coaliciones a las que tú te has referido. O sea, ¿por qué en América Latina, por qué en Puerto Rico los no creyentes, los marxistas, los ateos, los liberales agnósticos han hecho alianzas con los religiosos progresistas? ¿Por qué? Porque las han hecho. En Vieques, en la lucha por la liberación de los presos políticos, en la lucha de la independencia, en la lucha en el cooperativismo, etcétera, en el sindicalismo, las han hecho, porque ha habido ahí creyentes comprometidos. ¿Por qué eso es posible? Y la pregunta que yo creo que hay que hacerse honestamente, esta pregunta hay que hacerse, yo me incluyo en este momento de mi vida entre los no creyentes, en este momento de mi vida, porque en una época fui muy creyente, en este momento me incluyo, pero ¿por qué? Lo que me tengo que preguntar es si yo lo que objeto de la participación de los creyentes en el discurso público es que son religiosos, o es el tipo de argumentos que dan, o es lo que opinan. Cada vez más pienso que mi objeción es a lo que opinan, porque unos que son religiosos y que dan argumentos religiosos opinan lo contrario con lo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, esa pregunta hay que hacérsela. Entonces yo creo que en la vida democrática exige, es trabajosa.
Entonces, va a exigir. Por eso es que le veo un cierto valor, que todavía, todavía no tengo que pensar más, un cierto valor a esta propuesta de Habermas, de que la traducción es una traducción en doble vía. Y así es como yo empezaría a pensar sobre esto. Estoy diciendo, empezaría a pensar sobre esto. Sí, yo quiero invitar a Julieta a que un poco se inserte en la discusión. Sí, desde aquí arriba me veo, parece como esa película de Woody Allen en que la mamá lo persigue. Es muy impresionante. Yo les oigo las tres preguntas que hacen como una pregunta sobre cuál es el deber ser, ¿sí? O sea, cómo debería ser la relación entre la religión y la política en una democracia, si se parece o no a la relación entre moral y derecho, y una propuesta si la neutralidad debería ser el criterio de esa relación. Yo lo que quisiera es invitarlos a poner el deber ser mismo, a historizarlo. O sea, la propuesta de cómo deberían ser las cosas tiene una historia, pero lo que confunde es que todos los deberes ser niegan que tienen una historia. ¿Sí? Hablan como si no tuvieran una historia por lo general, o presentan esa historia como una narrativa de progreso. O sea, cuando hablan de su historia es cómo hemos ido avanzando en el conocimiento de lo que debe ser. ¿Sí? Y eso podría no ser así. O sea, podría haber una historia que no tenga un sentido de mejorar, podría empeorar. O sea, en mi historia nacional y familiar y personal, en mi historia la pregunta es una pregunta por el poder de la Iglesia Católica. ¿Sí? Es que no tiene sentido fuera de esa historia. Incluso parte de mi familia fueron en el siglo XIX y en el XX fueron liberales anticlericales y perdieron todo en una guerra. Así. Conozco mucha gente cuya historia familiar en América Latina es también la historia de estas guerras religiosas, ¿sí? Sobre cuál debe ser el papel de la Iglesia Católica en una nación. Entonces yo creo que es una pregunta, y esa es mi propuesta, que en cuanto latinoamericanos no hemos teorizado lo suficiente cómo pensar desde el derecho constitucional esa relación, pero no como si existiera por fuera de la historia, sino dentro de la historia latinoamericana. Hace poco Pedro Salazar editó 3 volúmenes sobre la laicidad en México, a partir de la reforma constitucional del año 2012, en el cual se incluye en la Constitución mexicana que México es una república laica, con cantidades de capítulos reflexionando sobre esta historia, y sin embargo no lo teorizan en derecho, me parece, no lo suficiente, pero es un avance en ese sentido. En Estados Unidos hay como 2 formas de verlo también. Uno, como lo propone frentes de la teoría política, y está el debate sobre qué es el liberalismo político entre Rawls y Habermas, y Efrén lo ha presentado muy bien, las 2 posiciones. Sin embargo, yo creo que este debate no se refleja en el derecho constitucional. Por lo menos el federal lo que ha hecho es volverse cada vez más conservador, ¿verdad?, en los últimos 20 años. Sin decir claramente qué es lo que está haciendo, porque en esto de la libertad religiosa y de la primera enmienda es un derecho que es especialmente confuso, que francamente en una cantidad de casos se contradicen los unos a los otros, incluso para los constitucionalistas americanos especializados en libertad religiosa es un tema muy confuso. Pero el tema de la neutralidad, que la tercera persona que hizo la pregunta preguntó por la neutralidad, la propuesta de la neutralidad del Estado como solución a la relación entre el Estado y la Iglesia es la propuesta norteamericana de determinado sector del derecho constitucional norteamericano. No es la historia latinoamericana. Recientemente empezamos a hablar de neutralidad, pero específicamente hemos hablado de laicidad del Estado, no del Estado neutral, sino del Estado laico. Y eso tiene que ver con la misma historia, ¿sí? El problema pienso yo, o el reto, lo que hace que Puerto Rico sea para mí súper interesante, es que ustedes están como a mitad de camino.
sea, la presentación de Freud fue de derecho norteamericano, pero la cultura de ustedes se parece a la nuestra, y la historia también, la historia colonial, entonces es como que yo no entiendo bien cómo... Es muy interesante, eso le puedo decirle. Lo cierto es que fue que tengo un lugar privilegiado de entender lo que está pasando en Estados Unidos, donde ahora 4 de 9 jueces de la Corte Suprema Federal son católicos, ¿verdad? Y de hecho la decisión de Smith es de Scalia, y yo creo que es una decisión que no se entiende sin entender la posición católica sobre la libertad religiosa, porque en última es una decisión que le pasa el poder a las legislaturas estatales, que son las que van a decidir, las que pueden incorporar lo religioso o no, o sea, decir, a las mayorías. Y yo creo que eso es súper católico, porque los católicos están acostumbrados a ser la religión mayoritaria y a no tener mucha consideración por las religiones minoritarias históricamente, ¿verdad? Yo creo que si uno lo ve así, Smith se entiende más como un caso de los Native Americans, ¿sí? Y de la religión mayoritaria, diciéndole, yo no le voy a aplicar el escrutinio estricto a un tipo que está mascando peyote. Eso no es lo mismo que ir a la iglesia, ¿sí? Yo lo leo así. Y me parece súper católico, o sea, me parece súper normal que un tipo católico diga que mascar peyote no es lo mismo que ir a la iglesia, que lo siente mucho. Y yo creo que eso es lo que está diciendo Scalia en esa decisión, por ejemplo. Y de hecho los indígenas americanos, en todos los casos que van ante la Corte Federal, pierden cuando piden libertad religiosa. Los que han ganado son los cristianos. Y eso tiene sentido dentro de la historia norteamericana, ¿verdad? Porque cuando ellos hablan de su religión cívica, de su public religion, es el cristianismo. ¿Sí? O sea, toda la fundación de Estados Unidos es una fundación que es cristiana protestante, ¿verdad? Excluye el catolicismo, pero son las iglesias cristianas. Eso es lo que ellos llaman su religión pública. Thanksgiving, que yo no sé si ustedes lo celebran o no. No es el de los indígenas. O sea, para uno como latinoamericano me pasado como 20 años tratando de entender esto, así que voy a contarles, y por eso termino porque estoy muy contenta. El primer Thanksgiving no es el de los indígenas que le llevan unos pavos a los ingleses y comen pavo juntos, y después los indígenas se van y los ingleses se quedan aquí pasando frío. No es ese. El primer Thanksgiving es el de la fundación de Estados Unidos, donde para evitar la división religiosa producto de las diferentes sectas cristianas y de la manía sectaria de hacer una iglesia nueva cada vez que alguien tiene un desacuerdo, ¿sí? Entonces dice, no, vamos a hacer una religión pública, que propuesta Benjamin Franklin, que funde la nación americana, y la fundamos en darle gracias a Dios. De hecho, Jefferson, que parece que no era tan creyente, se negó como presidente a dar los speeches de Thanksgiving, ¿sí? Porque eso no le parecía. Y él es del muro de separación entre iglesia y Estado. Entonces, cuando tú miras eso, y lo miras desde una óptica de un derecho constitucional norteamericano, donde los conservadores hablan cada vez más de mirar la historia desde el punto de vista de qué dijeron los padres originales, ¿cierto? Los padres fundacionales, pues tienes una confusión enorme, porque lo que dijeron los padres originales es que nosotros somos cristianos, ¿sí? Y aquí todos los cristianos somos iguales. Pero lo que también dijeron es que el que no es cristiano ni no entró a la fiesta. Entonces, adaptar eso a un mundo multicultural, donde está el Islam, donde es difícil, y yo creo que eso es el enredo. Afortunadamente, esa no es mi historia. Mi historia es una iglesia católica, yo la entiendo, una iglesia católica que quiere dominar la esfera política y frente a la cual tenemos que teorizar desde el derecho constitucional qué puede hacer la iglesia y qué no puede hacer. Y es una historia muy distinta, ¿sí? Muy distinta. Yo voy a adoptar dos puntos que trajo Julieta a la discusión porque son muy relevantes. Uno de ellos es la importancia del referente histórico cuando estamos buscando este espacio, en este choque
o aparente choque de la competencia de espacios de lo religioso con la competencia de espacios de lo político y jurídico. Y eso nos invita a la individualización de cuando hablamos de la relación iglesia-estado, porque ni aún hablando de América Latina es la misma historia. En Nicaragua vimos una iglesia católica llamando las armas, proactivamente armando a la gente para que en Nicaragua y en El Salvador se envolviera en el proceso armado de revolución. Y el desarrollo de la teología de la liberación, llamando a una participación social de la iglesia en lo que quizás compara cuando nosotros escuchamos de los movimientos islamistas. Movimientos islamistas en realidad no tienen que ver nada en lo absoluto con propuestas de que los religiosos sean los que gobiernen, sino que preceptos religiosos sean tomados en consideración para soluciones sociales y políticas y se adopten en la medida que puedan ser beneficiosos al desarrollo de la sociedad. Así que la teología de la liberación y lo que escuchamos movimientos islamistas, a eso es lo que se refiere. Dicho sea de paso, y la hermandad musulmana, que fue una de las padres de los movimientos islamistas, Hassan al-Banna, y hasta que vimos a Mursi que su mandato duró muy poco, no tienen en su propuesta que sean los líderes religiosos que participen activamente en el sistema de gobierno. Todo lo contrario, llamaban a una actividad política del sector religioso, pero representado por profesionales, abogados, médicos, doctores, ingenieros. Eso era lo que son llamados del sector religioso a tener ese liderazgo político, pero sí pertenecían al movimiento religioso en general. Y en ese sentido, no tenemos que alejarnos de la generalización, tanto en el ejemplo que les puse aquí de nuestra América Latina, porque son realidades totalmente distintas. La de Julieta, cuando habla del rol de la Iglesia Católica, de nuestro rol de la Iglesia y competencia de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante, que muy temprano en nuestra historia moderna en Puerto Rico tomó un rol de liderazgo y de buscar un espacio con una nueva protección, que era el nuevo colonizador, ¿verdad? Que venía a ofrecerle protección a quien mejor le representaba aquí, que era el protestante, ¿verdad? Y se dividieron la isla en los distritos, esto para los bautistas, esto para los presbiterianos, esto para los adventistas, se la dividieron en pedazos. Y eso, vemos esa vinculación histórico-política que es muy variada aún en la historia de América Latina. Igual pasa en el mundo islámico. Vemos a una Algeria con propuestas de avanzada en esta última, se llama la revolución, la última revolución que hubo, ¿verdad? O la primavera árabe, muy influenciados por sus antiguos colonizadores, ¿verdad? Muy cercanos a esta visión político-jurídica de lo que está pasando en Europa. Y vemos otros sistemas políticos muy distanciados y menos influenciados por sistemas políticos jurídicos de sus antiguos colonizadores, ¿verdad? Un poco traigo la discusión. Había una reunión de funcionarios del Departamento de Estado hace unos años atrás, antes de la administración Obama, con un movimiento feminista saudí. Y durante casi toda la noche, la aportación que estaban trayendo de estos movimientos pro derechos de las mujeres saudíes aquí en Norteamérica era que qué podíamos hacer y cómo podemos influenciar para que la mujer saudí pudiera manejar un vehículo de motor. Y esa discusión se tornó tan concentrada en el tema que unas mujeres saudíes que estaban participando ahí sugirieron: ¿por qué les preocupa tanto que yo maneje un vehículo de motor cuando en realidad en Arabia Saudita yo tengo un chofer que me guía? Y no se preocupan ustedes por provocar cambios políticos y que nosotras, las mujeres saudíes, ganemos participación política en nuestro sistema. Pero como eso va contrario a la política exterior norteamericana, de que cambie el sistema político en Arabia Saudita, pues ese no es el discurso que domina
el derecho y el rol de la mujer en la religión, sino que quiero que la mujer guíe el carro, y a eso vamos a limitar, ¿verdad? Y todavía sigue el discurso, como sabemos. En 2014 ahora estaban celebrando que por fin la mujer iba a manejar, pero la mujer no tiene, ni se puede acercar al sistema político saudí, y sobre eso todos los movimientos, aún los de derechos civiles y humanos, estadounidenses y en las Américas y europeos, distan mucho de reclamar ese derecho, porque en realidad su interés no está en trastocar la monarquía saudí y trastocar ese sistema. Y en eso lo traigo porque la premisa de la pregunta que nos hicieron es: en Arabia Saudí, que es un país tan religioso, esa quizás es la percepción que tenemos, ¿verdad? Allí hay un sistema monárquico que en realidad, cuando estudiamos la historia de Arabia Saudí, nos damos cuenta que tuvo que hacer alianzas con sectores religiosos porque no gozaban ni gozan aún. La monarquía no goza de simpatía alguna del religioso musulmán, ¿verdad? Pero hacer alianza con unos sectores que sí el pueblo se siente más representado, que sí el pueblo se siente más cercano a, y así es que está este poder distribuido y garantiza la silla o el trono del rey o del reinado de la familia Saud, con la convivencia de los sectores religiosos, con la particularidad de lo que sabemos que pasa en Arabia Saudita, tanto en los planos económicos, como ser el mayor exportador de petróleo, como el sitio donde está cita los dos de las ciudades sagradas del Islam, la Meca y Medina. Pues así las cosas. El acercamiento, y con esto concluyo esta respuesta, el acercamiento debe siempre invitarnos a todos a pensar de que tanto en el plano doméstico, interno, en Puerto Rico, nacional, estadounidense, como en el plano internacional, cómo debemos proteger a no tratar de exportar, como dije en mi propuesta inicial, a no dedicarnos a exportar nuestro sistema social porque lo creemos mejor que el otro o porque creemos que es el más justo, porque en realidad la realidad social nuestra es muy distinta a la realidad social del que se crió en el desierto en unas culturas tribales, como el que tuvo en una excolonia francesa, como el otro que es una economía vibrante como Malasia o Indonesia. Es un sistema totalmente distinto, donde vive el musulmán tan variado como los sistemas políticos donde vive el mundo cristiano. El mundo cristiano vive algunos en dictaduras militares, algunos en sistemas democráticos, algunos también en sitios donde hay sistemas políticos y judiciales híbridos. Sí, esa misma diversidad se replica también cuando vemos al mundo islámico, que son en realidad casi una cuarta parte de la población mundial, que van a vivir en sistemas variados, donde el Islam y la correlación entre la religión o el Islam y el Estado son totalmente distintas y distan mucho unos de otros. Así que apartarnos de la generalización y empezar a dedicarle un esfuerzo real a individualizar y respetar las diferentes sociedades y culturas debe ser quizás una premisa inarticulada con la que debemos de la que debe desprenderse toda propuesta de cómo integrar o cómo convivir la convivencia de la religión y el Estado. Yo quiero tratar la pregunta sobre la moral y la política pública, la cuestión del Estado neutral. Digo, la joven ateo, yo no sé si eso es correcto o no, y la práctica de una religión, la separación de la Iglesia y el Estado. Miren, nosotros somos hijos de una larga historia, una historia de las tradiciones, y nosotros tenemos la palabra, el profesor Refrén ha planteado a Levinas como un buen recurso hermenéutico para contestar esta pregunta, con la pregunta si el ser es para el otro. Levinas está contestando a su maestro, que pensaba que el ser era para la muerte, el ser y el tiempo. Y Levinas lo que está diciendo es que no, que esto está mal definido. Pero una vez Levinas levanta la pregunta ética, nos levanta el problema del significado básico de la palabra ética. Y la palabra ética en griego tiene dos palabras. Ethos, con E minúscula,
epsilon y etos con eta. Y esto nos podría ayudar en términos de un paradigma de cómo que vamos a ver con los discursos públicos. El etos con letra minúscula es moral. Mire, la moral es la convicción interior, religiosa, dogmática, que usted quiera, o aún secular que usted pueda tener sobre la realidad. Ahora, el etos con letra minúscula, lo que significa hogar, lo que significa el lugar donde caben los animalitos, caben los niños, caben las mujeres, caben los hombres, los ancianos, los jóvenes, y ese es el concepto fundamental de la ética que el mundo helenístico se plantea como una ética válida. Ahora, yo quiero plantear con esto, todo discurso religioso que tenga que ver con una sociedad donde caben la mayor parte de las personas, la mayoría discreta de las que hablaba Caroline Broads, es legítimo. Y ese tipo de discurso a nosotros no nos debe molestar. Lo que viola el ordenamiento constitucional es cuando una iglesia confunde la moral con la ética y se cree que su valor de cómo debe ser la vida al interior de esa iglesia se le debe imponer al resto de la sociedad, con lo cual se viola el acuerdo democrático. Así que a mí me parece que las iglesias pueden tener la opinión que quieran del aborto al interior de su iglesia. Las iglesias pueden tener la opinión que quieran sobre el matrimonio igualitario o sobre el discrimen con las personas homosexuales, la adopción de personas homosexuales, pero miren, solo al interior de su iglesia porque es moral, es la moral de esa iglesia. Ahora, en términos de la política pública, ¿qué se requiere? Que sea un discurso donde todas las minorías de alguna manera quepan, tengan espacio. Y a mí me parece que ese ha sido un dilema que no está claro en la discusión pública de muchos cristianos y que confunden moral con ética. Y no es lo mismo, son dos cosas distintas. Así que me parece que si esta análisis del lenguaje, pues lo que yo he sido enseñado por adiestramiento, podría ayudar a montar principios de la traducción, de cómo la religión va a participar en un discurso público legítimamente, o sea, ética. Así que cuando estábamos a favor de que la Marina dejara de bombardear a Vieques, eso no era un discurso religioso, era un discurso sobre si las personas que vienen en Vieques tenían derecho a la vida o no, tenían derecho a la vida con calidad. Cuando la iglesia apoyó el grupo que se oponía al separatismo en la lucha de Martin Luther King y un musulmán, Malcolm X, eso no era un discurso religioso per se, o realmente lo era. Era el discurso donde se iba el alma a la religión, que tenía que ver con la vida de todos y todas. Y lo mismo tiene que ver con la cuestión de los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos de los homosexuales. En la medida que la iglesia pueda comprender que se le va su alma como religión, como algo que se liga con Dios y con el prójimo, con los prójimos, en la exclusión y en la moral, se darán cuenta eventualmente que han sido malos religiosos. Pero no religan a los seres humanos unos con otros y con lo sagrado. Pero a la medida que se den cuenta que nuestro espacio primario es el de crear esa casa grande donde caben muchos heridos y muchos fragmentados, entonces ese discurso va a ser bienvenido públicamente en una sociedad democrática. Muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo y quiero dar espacio a dos preguntas bien cortitas, si es que las hay, y respuestas bien cortitas también, si es que las hay. ¿Okay? Camisa verde. Hola, buenas. Mi nombre es Andrés Huerta y una pregunta entiendo que es breve, específicamente para Wilfredo, en torno a cómo está la situación actual en Puerto Rico referente a el tópico de la agenda gay o cómo se están desarrollando las cosas en cuestión de los derechos. ¿Cuál es el comentario que tiene de Sharia Law en términos de eso? ¿Qué acción tomaría o qué sugerencia te haría para tener una información respecto a eso? Gracias. En el lado de acá, la joven de la camisa blanca.
Mi pregunta va dirigida, tengo que interrumpirme, para Heriberto, en relación a esto, el tema que usted dijo sobre que las iglesias se oponían a la separación, a la liberación de esclavos y a los derechos de la mujer en aquel entonces. Mi pregunta es, dijo que socialmente se resolvió. Pregunto si usted como religioso entiende previamente que esas oposiciones por parte de la iglesia no tienen lógica ni fundamento. Porque de una vez ustedes no favorecen las necesidades sociales del derecho, como por ejemplo el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y de una vez se respeta la separación de iglesia y Estado, ya que si ustedes apoyan eso de una vez sería más fácil de que esas personas tengan derecho porque están velando por el bien del prójimo, aunque en su moral, como usted dijo, no estén de acuerdo. Gracias. Contestaciones breves para clausurar. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, la tradición judía y la tradición islámica quizás son las más inimmutables en el no reconocimiento de parejas del mismo sexo pretendiendo ser una institución. Esa institución no está reconocida en la Sharia, ni está tampoco en la Halakha. Halakha es el equivalente a la Sharia, pero de la ley judía. En el mundo cristiano sí vemos el debate donde algunos derecho canónico no se acepta, pero el derecho de algunas iglesias protestantes están evolucionando. Yo no preveo que en la historia reciente haya un cambio de esa visión ni de parte del judaísmo ni de parte del islam. El islam carece de estas instituciones, de este orden jerárquico que vemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Y como tal, el referente es siempre la Escritura, sin que haya un ser humano necesariamente diciendo, y esta es la última palabra y punto. Eso no existe en el Islam, ¿verdad? No hay un sacerdote, obispo, cardenales, papado, una institución que se parezca al Vaticano. Eso es ajeno al Islam. Y como carece de ello, siempre el referente del mundo musulmán va quizás para orientaciones a dirigirse a centros de pensamiento de Sharia, ¿verdad? Escuelas reconocidas, algunas milenarias, ¿verdad? De la Universidad de Al-Azhar en Egipto y otros centros del estudio Dar es-Salaam en la India, Pakistán, hay otras escuelas de pensamiento de Sharia. La gente lo busca como un referente, pero no como una autoridad última y esto es lo que el Islam va a decidir al respecto. Así que eso le da al Islam un cierto agente de permanencia a los principios islámicos, que en algunas cosas sí tiene variaciones para adaptarlo a los cambios sociales, pero algunas, como dijo Efraín, son unos principios inimmutables. Eso es lo que dice la Escritura, es la palabra infalible de Dios, y como tal no es sujeto ni tan siquiera a la opinión del mismo creyente o al mismo estudioso, ¿verdad? Gracias. Rápido, mira, la teoría de Ernst Bloch explica perfectamente lo que ha pasado con las iglesias. Las iglesias están divididas asincrónicamente en cuanto a la cultura. Y por lo tanto, tú tienes en Puerto Rico iglesias que se oponen al aborto absolutamente, ni siquiera una mujer violada o una mujer que tenga el peligro de morir por un embarazo. Y la oposición de las iglesias, en su mayoría, contra los homosexuales ha sido terrible. Ha sido algo que yo me he quedado asombrado porque no he oído ni un discurso de compasión, ni de acompañamiento, ni de respeto, claramente, por ninguna de las iglesias que hay en este país. Ahora, por el otro lado, yo tengo que la religión es dialéctica, la religión está dividida igual que el resto del país. Por lo tanto, allá en 1851, un grupo de mujeres se reunieron en Nueva York, metodistas todas, y alegaron que había que reescribir la teología de la iglesia metodista, porque la misma lucha que había por los esclavos tenía que haberla por ella. Y así mismo las iglesias se dividieron en Estados Unidos, en el norte y el sur,
en cuanto a la esclavitud. Y las iglesias que se opusieron a que los esclavos fueran liberados son las iglesias del sur, así se llaman, del sur, y luego se unieron en el siglo XX nuevamente, porque ya no hacía sentido su discurso. ¿Qué es lo que yo te propongo? Mira, tú tienes razón, muchas de las posiciones de la religión han sido profundamente ilógicas. Yo no voy a ser la persona que te voy a tratar de justificar lo que no es justificable, pero voy a explicar. La explicación mía es sencilla. La iglesia está en ese continuo de la cultura, y a mí me parece que en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo hay una revolución cultural corriendo a gran velocidad. Y cada vez más cristianos se van a unir a los criterios de humanización, de liberación, de derechos humanos, de compasión, de solidaridad, y van a traducir su lenguaje religioso en ese tipo de lenguaje secular. Así que en ese sentido yo estoy feliz en mi iglesia, noto que tenemos un debate del demonio dentro de ella, veo el debate público, pero pienso, es diabólico, sí, porque se le va a hacer daño a gente, se le va a hacer mucho daño a gente. Así que cuando nosotros hablamos de Satán, eso es una metáfora para el mal, ¿verdad? Vamos, esto es lenguaje metafórico. Por lo tanto, a mí me parece que yo tengo que llevar el debate al interior de mi iglesia, pero también tengo que llevar el debate a la agenda pública de nuestro país, porque no creas tú, uno de los profesores que estaba sentado por aquí, en un debate en la radio me dijo, no llevemos la cuestión del matrimonio igualitario en referéndum, perdería. O sea, el país anda igual que andan nuestras iglesias. Así que en ese sentido a mí me parece que lo que hay que hacer es mirar las notas al cárcel de Carmen Prost y de Roe vs. Wade. En Roe vs. Wade hay una notita al cárcel donde la Universidad Católica le dice a los jueces del Tribunal Supremo, mira, realmente en la Biblia una persona no se establece la concepción, porque si dos hombres pelean y golpean a una mujer en Éxodo y la mujer pierde el feto, lo que se le pone es una multa al hombre. No mató a nadie, no era una persona. Así que fíjate toda la pluralidad de debate que hay dentro de las iglesias. A mí esa pluralidad me da mucha esperanza de que las iglesias más temprano que tarde se unirán a las mejores causas de la humanidad. En esa nota yo creo que es apropiado concluir. Quiero, antes de terminar, anunciarles que afuera hay unos escolares sencillos, así que pueden quedarse un ratito en la escuela y seguir compartiendo con los panelistas y entre ustedes. Además quiero agradecer claramente a los participantes, a Julieta desde New Haven y a